Solo me quedé por ti, dijo Mateo de Industrias Avance, justo después de su tercer tequila. Se le estaban saltando las lágrimas otra vez. Esta vez, era porque su nuevo director de tecnología había arruinado otra migración de servidores, y yo había pasado las últimas 96 horas evitando que toda su operación colapsara en un montón de demandas y miembros de la junta enojados. Asentí, le di una palmada en el hombro y deslicé la renovación del contrato sobre la mesa. Lo firmó con la huella del pulgar y un filete a medio comer. Eso fue un jueves. Mi nombre es Alejandro Ramírez, por cierto. Alex para mis amigos. 49 años, ex sargento de Estado Mayor de la Infantería de Marina, y hasta hace poco, director senior de soluciones empresariales en Soluciones Cumbre aquí en Monterrey. He estado llevando esa empresa sobre mis hombros durante 14 años, desde que cambié mi uniforme de gala por un traje de negocios. Verán, cuando eres el tipo que recuerda la fecha de la boda de su hija, sus presentaciones trimestrales ante la junta y el nombre de su perro rescatado, Max, obtienes más que evaluaciones de desempeño y notificaciones de Slack. Obtienes confianza. Confianza profunda e inquebrantable. Del tipo que hace que un director ejecutivo de una empresa de primer nivel te envíe un mensaje de texto a las 2 de la madrugada de un domingo porque todo su sistema logístico se ha caído y su reunión de la junta es el lunes por la mañana. Y yo siempre respondía. No importaba si era Navidad o mi aniversario de bodas. Cuando la tecnología fallaba, cuando el gerente de proyecto desaparecía, cuando algún ejecutivo prometía lo imposible y dejaba que todos los demás lo cumplieran, me llamaban a mí. No registraba las horas extras, no pedía reconocimiento. Porque en el software empresarial, mantener a un cliente contento vale más que cualquier bonificación que puedan darte. Así es como aprendí el verdadero negocio. No a través de presentaciones de PowerPoint o informes trimestrales, sino de llamadas a las 3 de la madrugada, reuniones en aeropuertos y el tipo de confianza que te ganas una crisis a la vez. Tomen el caso de Beatriz del Grupo de Sistemas Industriales. Hace 3 años, todo su sistema de automatización de almacenes se cayó durante el fin de semana del Buen Fin. Sus competidores rondaban como buitres, listos para robarles sus mayores clientes minoristas. Volé a Querétaro esa noche. Pasé 72 horas durmiendo en un catre en su sala de servidores y reconstruí personalmente toda su red a partir de los sistemas de respaldo. Para el lunes por la mañana, no solo estaban operativos, sino que funcionaban mejor que antes de la caída. Beatriz nunca lo olvidó. Tampoco lo hizo su junta directiva, que votó por triplicar su contrato con nosotros al trimestre siguiente. Esos son 414 millones de pesos en ingresos recurrentes por un fin de semana de partirse el lomo cuando todos los demás se desentendían. O tomen a Gerardo de Logística Metropolitana. Su hijo se casaba el mismo fin de semana en que se suponía que lanzaríamos su nuevo sistema de gestión de flotas. La política de la empresa decía que no se hacían implementaciones importantes durante eventos familiares, pero Gerardo estaba en pánico porque sus competidores ya estaban robando cuota de mercado. Podría haber seguido la política y dejarlo en la estacada. En cambio, coordiné todo el despliegue desde la recepción de la boda, ejecutando la implementación desde mi teléfono mientras su hijo bailaba con su novia. El sistema se puso en marcha sin ningún problema, y Gerardo quedó bien tanto con su familia como con su junta. Así es como se construye la lealtad. No a través de los términos del contrato o los acuerdos de servicio, sino entendiendo que los negocios son personales, incluso cuando la gente finge que no lo son. Mi sargento instructor de la Infantería de Marina solía decir lo mismo: cuida de tu gente, y ellos cuidarán de ti. Todo lo demás es papeleo. El nuevo liderazgo en Soluciones Cumbre no entendía eso. Pensaban que las relaciones con los clientes significaban conexiones en LinkedIn y campañas de correo electrónico automatizadas. Miraban lo que yo hacía y veían ineficiencia, no resultados. Yo era algo que no podían poner en una hoja de cálculo, así que empezaron a tratarme como un problema que necesitaban resolver. Déjenme retroceder un poco. Llevaba 14 años en Soluciones Cumbre. Empecé como coordinador de cuentas recién salido de la Infantería de Marina y llegué a director senior después de salvar ese contrato de 1,530 millones de pesos en mi tercer año. Volando a Guadalajara por mi cuenta y gestionando personalmente un despliegue de automatización de almacenes que había salido tan mal que hacía que el huracán Katrina pareciera organizado. Me gané mi puesto a base de resultados, no de política. Mi esposa, Sofía, solía bromear diciendo que me importaban más mis clientes que mi propia familia.
No estaba del todo equivocada. Cuando eres responsable de mantener operativas empresas enteras, cuando cientos de empleos dependen de los sistemas que gestionas, cuando los miembros de la junta están presionando a los directores ejecutivos por las cifras trimestrales, no puedes fichar a las 5 de la tarde y olvidarte del trabajo. Esta no era solo mi carrera, era mi vocación. Era bueno en ello, y la gente dependía de que yo fuera bueno en ello. Pero las cosas cambiaron hace unos 18 meses. Nuestro director ejecutivo vendió una participación del 60% a Soluciones Tecnológicas del Pacífico, una de esas empresas de Silicon Valley que cree que todos los problemas se pueden resolver con un algoritmo y un joven de 23 años con un título en ciencias de la computación. La vieja guardia empezó a jubilarse o a ser desplazada. Llegó la nueva generación. Ricardo Montero era su chico de oro. 31 años, maestría del ITESM, hablaba como si hubiera inventado los negocios. A Ricardo le encantaban las métricas, los paneles de control y la disrupción. Pero, sobre todo, a Ricardo le encantaba Ricardo. Me llamaba jefe, como si fuéramos amigos. Le dije que mi nombre era Alex. Dijo que jefe era más eficiente. Le dije que era una falta de respeto. Recursos Humanos programó una devaluación de encaje cultural. Esa debería haber sido mi primera advertencia. En 14 años, nunca había tenido una evaluación de encaje cultural. Le había ahorrado millones a la empresa, construido relaciones que los competidores no podían romper, y había sido mentor de docenas de representantes junior que ahora dirigían sus propios territorios. Pero, al parecer, nada de eso importaba si no encajabas en la visión de Ricardo Montero del capital humano escalable. El primer gran movimiento de Ricardo fue algo que llamó protocolos escalables de interacción con el cliente. Traducción: reemplazar a los representantes experimentados con personal junior y sistemas automatizados para poder presumir de la optimización de costos en sus informes trimestrales. Vi cómo las puntuaciones de satisfacción de las cuentas caían en picado. Los clientes empezaron a llamarme directamente, preguntando qué demonios estaba pasando. El punto de quiebre llegó durante una reunión de revisión de cliente con Manufacturas Hernández. Llevaban con nosotros 8 años, un contrato anual de 324 millones de pesos, nunca una sola queja. Ricardo había asignado a uno de sus nuevos empleados, un chico llamado Bruno que parecía recién salido de la preparatoria, para que se hiciera cargo de su cuenta. Bruno se presentó a su revisión de negocio trimestral con una presentación de PowerPoint llena de palabras de moda de la industria y cero comprensión de sus operaciones reales. 20 minutos después de su presentación sobre aprovechar soluciones sinérgicas para una eficiencia operativa óptima, el director ejecutivo de Manufacturas Hernández lo detuvo en seco. Mire, muchacho, dijo, con su marcado acento norteño cargado de irritación, llevo dirigiendo operaciones de fabricación desde antes de que usted naciera. No necesito sinergia. Necesito que mis líneas de producción funcionen 24 horas al día, 7 días a la semana sin fallos. ¿Dónde está Alex? Bruno buscó torpemente en sus notas. El señor Ramírez está en transición hacia roles de supervisión más estratégicos. Yo seré su principal punto de contacto de ahora en adelante. La sala quedó en silencio absoluto. El director ejecutivo de Manufacturas Hernández me miró a mí, luego a Ricardo y de nuevo a Bruno. No, dijo simplemente. Eso no va a funcionar. Después de la reunión, Ricardo me llevó aparte. Tenía la cara roja y esa mirada que se le pone a la gente cuando su plan perfecto choca con la realidad. Jefe, dijo, necesitamos hablar de límites. Estás socavando la nueva estructura del equipo. Estoy manteniendo contento a nuestro cliente más grande, respondí. Eso antes se llamaba hacer mi trabajo. Tu trabajo es lo que yo defina, espetó, abandonando la falsa camaradería. Estamos construyendo sistemas escalables aquí. No puedes ser el héroe en cada historia de cliente. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estábamos teniendo solo un desacuerdo de negocios. Esto era personal para Ricardo. Veía mis relaciones con los clientes como una amenaza a su autoridad. En su mente, si los clientes preferían tratar conmigo en lugar de con sus nuevos sistemas, eso demostraba que toda su estrategia estaba equivocada. Y Ricardo Montero no podía estar equivocado. Fue entonces cuando llamé a mi sobrina, Rebeca. Es abogada de contratos en Guadalajara, maneja acuerdos corporativos para algunas empresas grandes.
Es muy aguda, heredó la terquedad familiar que le servía bien en los tribunales. Tío Alex, dijo después de que le explicara la situación, parece que necesitas un seguro. ¿Qué tipo de seguro? Del tipo que se asegura de que si te echan, no te vayas con las manos vacías. ¿Has oído hablar de las cláusulas de retención de clientes? Me lo explicó durante la cena del fin de semana siguiente. Seguro de sucesión, lo llamó. Una disposición contractual que protege tanto al cliente como al gestor de la relación si se elimina al personal clave. No es ilegal, ni siquiera inusual en consultoría y servicios profesionales. Pero es raro en el software empresarial porque la mayoría de las empresas asumen que son dueñas de la relación. La belleza del asunto estaba en el lenguaje. Limpio, profesional, a prueba de balas. En caso de que Alejandro Ramírez ya no gestione directamente esta cuenta, el cliente se reserva el derecho de iniciar una revisión o terminación del contrato sin penalización. Rebeca se encargó del marco legal, pero yo tenía que vendérselo a los clientes. Y eso significaba ser honesto sobre lo que estaba pasando en Soluciones Cumbre. La primera conversación fue con Beatriz del Grupo de Sistemas Industriales. Estábamos en nuestro lugar habitual para el almuerzo trimestral cuando saqué el tema. Beatriz, necesito preguntarte algo, y necesito que lo mantengas entre nosotros por ahora. Si me pasara algo, si ya no gestionara tu cuenta, ¿cómo te sentirías al respecto? Dejó el tenedor y me miró fijamente. Te están presionando para que te vayas. No puedo decirlo con certeza. Pero quiero asegurarme de que estés protegida si lo hacen. Su respuesta fue inmediata. Alex, salvaste nuestra empresa. 2 veces. Si son tan estúpidos como para deshacerse de ti, necesitamos opciones. Uno por uno, tuve la misma conversación con mis clientes clave. No como amenazas o ultimátums, solo como planificación de contingencia. La respuesta fue siempre la misma, lealtad hacia mí, no hacia Soluciones Cumbre. Mateo de Industrias Avance lo expresó mejor, no te pagamos por el software, Alex. Te pagamos por la tranquilidad. Si no estás ahí para responder al teléfono a las 2 de la madrugada cuando todo se va al infierno, ¿qué estamos comprando exactamente? Para diciembre, tenía 15 acuerdos firmados. Para enero, eran 20. Cuentas importantes, contratos a largo plazo, los clientes que realmente importaban. Rebeca gestionó todo el papeleo a través de su bufete, nada que pudiera rastrearse hasta los sistemas de Soluciones Cumbre. Lo que me sorprendió no fue la rapidez con la que aceptaron. Fue lo aliviados que parecían de tener la opción. Ya no eran solo relaciones de negocios. Eran alianzas construidas sobre una confianza que no tenía nada que ver con jerarquías corporativas o métricas de eficiencia. Ricardo Montero estaba a punto de aprender que la confianza, una vez ganada, no se transfiere con un cambio en el organigrama. La microgestión comenzó de inmediato. Cada llamada de cliente tenía que ser preaprobada. Mis informes de gastos eran marcados para revisión. Se me exigía presentar resúmenes diarios de mis actividades para asegurar la alineación con los objetivos de la empresa. Instalaron software de monitoreo en mi computadora para rastrear cómo pasaba mi tiempo. Pero el verdadero golpe bajo llegó cuando reasignaron mis cuentas principales a representantes junior sin consultarme. Me enteré cuando Mateo de Industrias Avance me llamó, confundido y frustrado. Alex, dijo, un chico me llamó ayer diciendo que se hará cargo de nuestra relación. Le dije que eso no iba a pasar. ¿Qué está pasando por ahí? La política corporativa es un juego sucio, Mateo, no podía decirle la verdad. Todavía no. No te preocupes. Sigo aquí. ¿Pero por cuánto tiempo? Se veía venir. Ricardo estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que yo había construido, pieza por pieza. Y cada vez que un cliente se quejaba o un acuerdo salía mal por culpa de su gente nueva, él lo achacaba a su dependencia de las relaciones heredadas. El hacha cayó un martes de enero. Los martes siempre son el día de la ejecución en el mundo corporativo. Lo suficientemente lejos del fin de semana para evitar chismes, lo suficientemente cerca del viernes para que la gente lo olvide en la hora feliz. Ricardo lo tenía todo calculado. Estaba revisando encuestas de satisfacción del cliente, irónicamente, cuando mi computadora sonó. Un mensaje de Slack de Patricia de Recursos Humanos. Hola Alex,
¿Puedes pasar por la sala de conferencias C para una sincronización rápida? El emoji sonriente fue un buen detalle, como un sicario enviando flores. No respondí. Ya sabía lo que venía. La advertencia había llegado de Tomás Vargas, otro exinfante de Marina que trabajaba en informática. Había visto los hilos de correos electrónicos, las reasignaciones de presupuesto, el nuevo organigrama donde mi nombre brillaba por su ausencia. Tomás me había llevado aparte la semana anterior, con la voz baja como si estuviéramos de vuelta en Faluya. Están planeando algo, hermano. Ricardo se ha estado reuniendo con el departamento legal, preguntando sobre los procedimientos de despido. Cuídate las espaldas. Cerré mi portátil, cogí mi teléfono y dejé el café en el escritorio. El camino por ese pasillo pareció los 50 metros más largos de mi vida. 14 años de historia en ese edificio. Fotos en la pared de retiros de empresa donde yo todavía sonreía. Premios que había ganado por la retención de clientes. La sala de conferencias donde había cerrado mi primer gran acuerdo. Cuando entré en la sala de conferencias C, estaba preparada como un mal drama corporativo. Patricia de Recursos Humanos se sentó a un lado de la mesa, con su tableta lista, la expresión cuidadosamente neutral. Ricardo se apoyó contra la pared como si estuviera posando para la portada de una revista, intentando parecer casual pero sin poder ocultar su anticipación. Las persianas estaban cerradas. Gracias por venir, Alex, empezó Patricia. Su voz era tan suave que casi me reí. Estamos aquí para informarte que, con efecto inmediato, tu empleo con Soluciones Cumbre queda terminado. Sin preámbulos, sin contexto, solo el golpe. Permanecí de pie. No tenía sentido sentarse para mi propio funeral. En ese momento, solo podía pensar en mi padre, que había trabajado 30 años en la misma fábrica antes de que enviaran su trabajo a otro país. Volvió a casa ese día con cara de que alguien se hubiera muerto. Le dijo a mi madre durante la cena, con las manos temblando, que la lealtad era una calle de un solo sentido en el mundo corporativo. Esta decisión sigue a nuestra reciente reestructuración organizativa, continuó Patricia, leyendo su guión. Tu puesto ha sido eliminado como parte de nuestra iniciativa de optimización de la eficiencia. Dejé que eso calara. Optimización de la eficiencia. 14 años construyendo relaciones, resolviendo problemas, manteniendo a los clientes contentos cuando cualquier otra empresa los habría perdido. Todo reducido a una ineficiencia que necesitaba ser optimizada. Ricardo finalmente habló, incapaz de contenerse más. No es nada personal, jefe. Solo es la evolución del negocio. Lo miré durante un largo momento. Este chico que nunca había pasado una noche en vela preocupado por las operaciones de un cliente. Que nunca había tenido que explicarle a un director ejecutivo por qué su sistema multimillonario estaba caído y qué iba a hacer al respecto. Que pensaba que los negocios eran sobre métricas y algoritmos en lugar de los seres humanos detrás de cada contrato. Tienes razón, Ricardo, dije, manteniendo la voz firme. Son solo negocios. Patricia deslizó los papeles sobre la mesa. Paquete de liquidación, documentos de transición, acuerdo de confidencialidad. El kit de entierro corporativo estándar. Intentaba ser profesional, pero podía ver la incomodidad en sus ojos. Sabía que esto estaba mal. Antes de que preguntes, añadió, no estás obligado a firmar nada hoy. Tienes 7 días hábiles para revisarlo. Cogí el sobre, lo golpeé una vez contra la palma de mi mano y luego lo volví a dejar. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba. Todos esos años en la infantería de Marina me habían enseñado a mantener la calma cuando todo se desmoronaba. Las relaciones más fuertes que he construido en esta industria, dije, mirando a Ricardo a los ojos. Y me las acabas de devolver. Su sonrisa burlona vaciló por un segundo. Fue entonces cuando supe que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensaba que estaba despidiendo a un empleado caro. No tenía ni idea de que estaba cortando el único hilo que sostenía la mitad de sus ingresos. ¿Necesitan algo más de mí?, pregunté. Nosotros nos encargaremos de la transición, dijo Ricardo. Tus cuentas ya han sido reasignadas. Por supuesto que sí. Probablemente a Bruno y a los otros chicos de cara fresca que pensaban que la gestión de clientes consistía en enviar correos electrónicos de seguimiento automatizados.
No tiré mi credencial ni salí furioso. No soy así. Deslicé mi tarjeta de acceso sobre la mesa como una ficha de póker que ya no necesitaba. Pasé junto a 3 compañeros de trabajo en el pasillo, ninguno de los cuales se atrevió a mirarme a los ojos, y salí por las puertas de cristal de una empresa que había llevado a cuestas durante 14 años. El sol de Monterrey brillaba, el aire de enero era fresco y limpio. Me subí a mi camioneta, me senté un minuto y sentí algo que no esperaba, alivio. Por primera vez en 18 meses, no tenía que fingir respeto por Ricardo Montero. No tenía que sonreír en otra reunión sobre protocolos de interacción escalables. No tenía que ver a chicos incompetentes destruir relaciones que había pasado años construyendo. Saqué mi teléfono personal. Ya había 5 mensajes esperando. Nos hemos enterado. Estamos listos. Solo di cuándo. La noticia había corrido rápido. En una industria donde todos se conocen, la noticia de mi despido había llegado a mis clientes antes de que yo llegara a mi camioneta. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde residía su verdadera lealtad. Respondí con una sola línea: contacten a Rebeca Ramírez en Jurídico Corporativo Monterrey. Hagan referencia a nuestro acuerdo de diciembre. Luego conduje a casa. Sofía estaba en la cocina cuando entré, todavía con mi traje pero con una caja de cartón con mis cosas personales. Me miró a la cara y lo supo. Realmente lo hicieron, dijo. No era una pregunta. Sí. Pero Sofía, necesito que sepas algo. Esto no es el final. Es solo el principio. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una cerveza y mi portátil. Conexión segura, nada rastreable. A las 7:30 de la tarde, envié un simple mensaje de texto a Rebeca: es la hora. En cuestión de minutos, el primer correo electrónico llegó al Departamento Legal de Soluciones Cumbre. Asunto: suspensión de contrato según cláusula de retención. Se requiere atención inmediata. Era del equipo legal de Industrias Avance. Profesional, firme, devastador. Según el acuerdo ejecutado con fecha 14 de diciembre de 2024, notificamos formalmente a Soluciones Cumbre nuestra intención de suspender todos los contratos y entregables actuales. Nuestra asociación estaba supeditada a la interacción directa con Alejandro Ramírez. En su ausencia, ejercemos nuestro derecho a rescindir sin penalización. Esa fue la primera ficha de dominó. A las 7:45, cayó la segunda. Grupo de Sistemas Industriales. Luego Logística Metropolitana. Luego Manufacturas Hernández. A las 9 de la noche, mi teléfono no paraba de vibrar con correos de confirmación del bufete de Rebeca. Cada uno era un misil legal perfectamente diseñado, apuntando a las proyecciones trimestrales de Soluciones Cumbre. En 3 horas, 5,310 millones de pesos en contratos acababan de desaparecer del pronóstico de ingresos de Soluciones Cumbre. Los correos no eran furiosos ni emocionales. Eran objetivos, profesionales, devastadores en su simplicidad. Cada uno hacía referencia a la cláusula de retención específica, citaba la terminación de mi empleo como un cambio material en la prestación del servicio y ejercía cortésmente su derecho a una revisión inmediata del contrato. A las 9:30, Ricardo llamó a mi celular personal. Dejé que sonara. La ironía era perfecta. Durante 14 años, había respondido a todas las llamadas de todos los clientes, sin importar la hora, sin importar lo que estuviera haciendo. Ahora, la persona que me había despedido por estar demasiado disponible llamaba a mi teléfono personal, desesperada por contactarme. Llamó de nuevo. Y otra vez. Finalmente, un mensaje de texto: necesitamos hablar. Por favor, devuelve la llamada. ¿Urgente? Terminé mi cerveza, observé cómo el horizonte de Monterrey se iluminaba contra el cielo nocturno y respondí: su organigrama dice que ya no trabajo ahí. Véanlo con el departamento legal. A las 10 de la noche, Rebeca me envió una captura de pantalla. Reunión de emergencia de la Junta programada para las 6 de la mañana. Asunto: crisis de retención de clientes. Evaluación del impacto en los ingresos. Siguió otro texto: tu ex jefe intentó llamar a nuestro bufete 6 veces. Lo enviamos al buzón de voz. El miércoles por la mañana,
mientras Ricardo probablemente le explicaba a una sala llena de miembros de la Junta furiosos como casi la mitad de sus ingresos anuales se habían evaporado de la noche a la mañana. Yo estaba sentado en mi cocina haciendo panqueques para Sofía y leyendo ofertas de trabajo que habían comenzado a llegar alrededor de la medianoche. Pero no eran ofertas de trabajo. Eran propuestas de asociación. Alejandro, quiero discutir el establecimiento de una relación de consultoría directa contigo. Personalmente, escribió el director ejecutivo de Manufacturas Hernández. Nuestra junta me ha autorizado a ofrecerte un contrato de 3 años al doble de tu compensación anterior. Hemos terminado de tratar con intermediarios. Mensajes similares de otros 8 clientes. Todos ofreciendo acuerdos multianuales, todos dispuestos a pagar tarifas premium por lo que habían estado obteniendo de Soluciones Cumbre a precios de mayorista. No solo querían dejar Soluciones Cumbre. Querían seguirme a mí. Al mediodía, Rebeca había presentado la documentación para Ramírez Consultoría Estratégica, SDRL. A las 2 de la tarde, tenía 6 clientes firmados y un plan de negocio que proyectaba 8.1 millones de pesos en ingresos el primer año. Más de lo que había ganado como empleado de otra persona. Pero la verdadera satisfacción llegó esa tarde cuando Tomás Vargas me llamó. Hermano, dijo, con la voz llena de una risa apenas contenida, deberías ver este lugar. Es como si alguien hubiera puesto una bomba. Ricardo ha estado en reuniones todo el día. La mitad del equipo de ventas está actualizando sus currículums. Y escucha esto, el director ejecutivo acaba de anunciar que suspenden la iniciativa de modernización, pendiente de una revisión estratégica de la gestión de relaciones con los clientes. Traducción, los protocolos de interacción escalables de Ricardo Montero estaban muertos y enterrados, liquidados por la misma ineficiencia que él había intentado eliminar. La noticia oficial llegó el jueves por la mañana. Ricardo Montero ya no estaba en la empresa, con efecto inmediato. El comunicado de prensa hablaba de diferencias estratégicas y de buscar nuevas oportunidades, pero todos en la industria sabían lo que significaba. Lo habían despedido, igual que a mí. La diferencia era que, cuando despidieron a Ricardo, nadie lo siguió al salir por la puerta. Patricia de Recursos Humanos duró otra semana antes de ser reasignada a proyectos especiales, lo que todo el mundo sabe que es el purgatorio corporativo. El nuevo equipo directivo trajo consultores de gestión de crisis para averiguar cómo una iniciativa de modernización se había convertido en un éxodo de clientes. Para el viernes, la historia circulaba en las publicaciones de la industria. Que grandes clientes empresariales abandonaran relaciones establecidas con proveedores para seguir a un solo gestor de cuentas no era algo sin precedentes, pero hacerlo a esta escala sí lo era. Empecé a recibir llamadas de periodistas, cazatalentos e incluso competidores que querían entender cómo lo había logrado. La respuesta era simple, pero nadie quería escucharla. No había truco, ni estrategia secreta, ni disrupción innovadora. Simplemente había hecho lo que mi sargento instructor me enseñó hace 25 años en el entrenamiento básico: cuida de tu gente, y ellos cuidarán de ti. 6 meses después, escribo esto desde mi oficina en casa con vistas a la presa de la Boca. Ramírez Consultoría Estratégica tiene 15 empleados, todos ellos personas que entendían que los negocios son personales, lo admitan o no los libros de texto de maestría. No tenemos protocolos de interacción automatizados ni interfaces de cliente escalables. Tenemos relaciones. Mateo de Industrias Avance sigue siendo mi cliente. También lo es Beatriz del Grupo de Sistemas Industriales. Y también Gerardo de Logística Metropolitana. La diferencia es que ahora, cuando me llaman a las 2 de la madrugada porque algo se ha roto, están llamando al dueño de la empresa, no a un empleado que podría ser despedido por preocuparse demasiado. El mes pasado, recibí un mensaje en LinkedIn de un joven gestor de cuentas de una startup tecnológica. Había oído lo que pasó en Soluciones Cumbre y quería consejos sobre cómo construir relaciones con los clientes en una industria cada vez más automatizada. Le dije lo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando estaba empezando: recuerda que detrás de cada contrato hay un ser humano cuyo éxito depende de tu trabajo. Trata sus problemas como si fueran los tuyos. Responde sus llamadas. Aparece cuando las cosas van mal. Y nunca, jamás, dejes que un ejecutivo que nunca ha tenido que cumplir una cuota te diga que preocuparse por tus clientes es ineficiente. Porque esto es lo que Ricardo Montero y su optimización de la eficiencia nunca entendieron: la lealtad no es una debilidad o un pensamiento anticuado.
No es algo que puedas automatizar, escalar o perturbar. Se gana a través de llamadas a las 2 de la madrugada, reuniones en aeropuertos y tratando a las personas como si importaran, incluso cuando las hojas de cálculo dicen que no es rentable. La nueva generación de líderes empresariales piensa que todo puede ser perturbado, incluida la necesidad humana básica de confiar en las personas con las que trabajas. Están equivocados. Y si eres lo suficientemente paciente e inteligente, a veces puedes demostrarlo de maneras que recordarán durante mucho tiempo. Estos días, cuando paso en coche por el edificio de Soluciones Cumbre, pienso en ese martes en la sala de conferencias C. En cómo pensaron que estaban despidiendo a un empleado caro y terminaron desmantelando su propia empresa, un cliente leal a la vez.